En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, estamos en el estudio de grabación de nuestro periódico Ayer y Hoy, ante un invitado al sillón de Fabio, demasiado importante, es familiar, es un hombre que maneja las reglas tributarias como ningún otro. Ancísar Tovar Herrera quiere hablar hoy, y nosotros también que hable, sobre lo que dictamina el gobierno bajo la denominación de emergencia económica. Es un decreto que está todavía a la espera de una decisión de la Corte Constitucional, pero ya está promulgado y todo el mundo sabe de qué se trata. Con mayor razón sabe de qué se trata el doctor Ancísar Tovar Herrera. ¿Qué efectos puede tener para el contribuyente normal este decreto de emergencia económica del gobierno? Bueno, Fabio, buenas tardes para todos, para la revista Ayer y Hoy, en especial a doña Leonor y a don Fabio por haberme invitado. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Dentro del beneficio que estamos esperando es que en sí quede en firme o que quede inexequible. En un caso que quedara inexequible, pues nos perjudica como digo, lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno. ¿Por qué? Dentro de los que tenemos es que el gobierno subió en el artículo primero de la ley 1474/2025, subió las tarifas del impuesto que estaba en el 5% y lo pasó al 19%, que esto va a afectar en los licores y está afectando a varias gobernaciones, como lo han visto, que ha afectado. ¿Por qué? Porque están aumentando los licores. Pues de pronto lo que quieren es que la gente no tome, pero usted sabe que entre más de pronto lo hacen, o sea, lo hacen más para tomar, pero lo que pasa es que van a recibir menos beneficios para la salud dentro de estos departamentos. Entonces, lo que les decía don Fabio, en este caso, esta afecta la ley 1474. ¿Por qué? Porque subió la tarifa del 5 al 19. Entonces, alguien me preguntaba de un supermercado, ¿desde cuándo lo empezamos a tener en cuenta? Tiene que ser a partir del momento. ¿Por qué? Porque esto es de emergencia económica, es desde el momento, ¿cierto? Bueno, don Fabio, entonces ahora vamos con el artículo cuarto, que es del impuesto al patrimonio. Pero en este caso hay que tener en cuenta que son personas naturales y personas jurídicas. Antes estaban las personas naturales, que era 2023, 24 y 25, pero lo que hizo fue bajar el rango para que varias personas quedaran dentro de este nivel para pagar, que son más o menos 107.000 contribuyentes. Lo que dice es que antes eran 40.000, perdón, 72.000 VT, y en el momento lo llevaron a 40.000, donde va a coger más gente para que pague este impuesto. Pero las personas no han tenido en cuenta este impuesto, que va a perjudicar a más de un contribuyente como persona natural y persona jurídica, pero las personas no han dado cuenta que es a 1 de enero de cada año. Esta ley 1474 es a partir del 1 de enero de 2026. Quiere decir que si usted tiene un patrimonio mayor a 2.094 millones de pesos, le toca pagar este impuesto. La norma dice que yo dentro de esto tengo 2.094, pero puedo restar mis deudas y no me gravaría. Pero, ejemplo, si tengo 3.500 millones y tengo deudas de 1.000 millones, entraría dentro de este proceso. Pero también, como norma, dice que yo puedo restar la casa de habitación hasta más o menos 647 millones de pesos. Los puedo restar la casa de habitación para que no me grabara, y las acciones. Pero tampoco, por lo menos alguien me decía una pregunta, bueno, si yo tengo 4.500 millones de pesos, decía, en su declaración de renta nunca ha metido un pasivo, o sea, a una deuda. Entonces, mire el efecto. La gente de pronto piensa que eso es fácil hacerlo. Entonces, pues me endeudo en 3.000 millones. Digo, sí, endeúdese. Pero al mismo tiempo, cuando usted se endeuda, quiere decir, si hace un préstamo al banco, ¿qué pasa? Pues le ingresa la plata al banco y ya quedaría con 7.500 millones y 3.500 de deuda. Al restar, que es patrimonio líquido, le quedarían los 4.500. Entonces, señor. Pero usted hablaba ahora al comenzar
hablaba de que el decreto tenía su más y su menos. ¿Cuál es el más y cuál es el menos? En cuanto atañe al contribuyente, ¿en qué favorece ese decreto al contribuyente? En ese decreto ya ahorita vamos para el artículo 2021. Este que estoy hablando, pues lo perjudica porque más de uno tiene que pagar este impuesto al patrimonio, ¿sí? Pagar impuestos, que antes estaba más o menos en 3.768 millones, que eran 72.000 VT. Entonces ahorita entra mucha gente más a pagar, ¿sí? Ahora, entonces este es el impuesto al patrimonio. Y lo que le decía don Fabio, que más o menos las personas dicen, pues facilito, me endeudo, pero me endeudo, entra al activo y pasa al pasivo. Por lo tanto, hace el mismo ejemplo, porque además si la persona se va a inventar estos pasivos, se los va a inventar, simplemente la DIAN lo puede investigar, porque apareció con 3.000 millones y antes no los había declarado. Entonces eso es delicado y tiene que saber hacer este manejo. Bueno, Pero ya ha recibido usted bastantes consultas del futuro contribuyente de ese decreto. don Fabio, por uno había hablado con un señor también vamos para allá una vez a explicar sobre al mismo tiempo el efecto que hay sobre las personas que ya pagaron este impuesto anteriormente, porque lo que decía, antes hubo otro, era de 2023, 24 y 25, pero por el problema que hubo de los avalúos catastrales, ¿cierto? Los avalúos catastrales le inflaron los avalúos y las personas tenían la obligación. Por lo tanto, ellos le hicieron un pago ya a la DIAN, pero más de uno no le ha pagado. Quiere decir que eso van a tener una sanción. Pero este efecto que le digo es la persona que ya pagó y por una resolución que hubo en la parte del municipio de Yeta y otros municipios que acogieron a varios propietarios de bienes y les bajaron los avalúos. Ellos en este momento lo que tendrían que hacer era una corrección, pero ahí les quedaría un saldo a favor. Ahora, ¿la DIAN se los devuelve o no se los devuelve? ¿Cierto? Hay que ver esa parte. Que hoy hablaba con un señor que el año pasado le asesoré sobre esa parte y le tocó pagar más o menos 24 millones de impuestos al patrimonio, ¿cierto? Entonces, ahora vamos los dos requisitos buenos que hay de la parte de la DIAN, ¿sí, don Fabio? O sea, de este artículo. Entonces, el artículo 20 dice la reducción de transitoria de intereses y sanciones, donde dice que las personas que a 31 de diciembre deban impuestos, ¿sí? La DIAN lo que hace es que no le reduce el 15% de una sanción. Entonces, ejemplo, que yo tengo 12 millones de sanción, me reduce al 15% que equivale a 1.800.000. También los intereses considerablemente me bajan los intereses. Estas son las sanciones a 31 de diciembre de 2025 con el artículo 20. Ahora tenemos el artículo 21 que dice, y este plazo es hasta el 31 de marzo de 2025. El artículo 21 dice, también de la misma forma, pero las personas que no hayan presentado estas declaraciones tributarias y formales, como es lo que habla formales con exógeno. Entonces, en este caso, las personas que no hayan presentado hasta noviembre 30 estos impuestos, los pueden presentar, pagan solamente la sanción reducida al 15% y no les cobran intereses. Esta es la forma que benefició el Estado, pero lo más probable es que lo puedan tumbar y queda inexequible, ¿sí? Entonces, lo más, pues tocaría ver en qué efecto hay. Entonces, este plazo que estoy hablando del impuesto al patrimonio empiezan a vencerse el 12 de mayo de 2026 con el número del dígito. Entonces, quiere decir que primero hay que esperar qué pasa con esta ley. ¿Por qué? Porque si lo llegan a tumbar o lo dejan como lo anterior, las personas que pronto anteriormente tenían 2.094 millones les puede llegar a 3.700 y no declararían. Porque si ahorita se apresuran las personas a presentar este impuesto, lo pueden presentar antes en un formato 420, pero el pago se hace el 1 de mayo y el septiembre. Entonces, para mí, lo mejor es esperar más o menos hasta los primeros días de mayo si es efectiva la norma del 1474. Como la emergencia económica, de acuerdo como está concebida, es un procedimiento del gobierno para enjugar un déficit tributario, un déficit fiscal que tiene, es posible, según los cálculos suyos,
que con esos impuestos que se deben pagar o que ya se pagaron o que algunos tienen que reintegrarse, puede enjugar ese déficit fiscal? Pero según lo que han hecho, como cada año se hace un presupuesto, el Estado también hace un presupuesto en billones, entonces ya tienen calculado y según ellos no pudieron con ese presupuesto, tuvieron que hacer esta emergencia económica, por lo cual ellos decían que tenían que recuperar 16 billones de pesos. Sí, 16 billones de pesos, que un billón de pesos es muchísima plata. ¿Sí? Entonces, lo que decía don Fabio, si de pronto en el momento no con la norma queda inexequible, otras vuelven otras el mismo problema que les van a quedar por recaudar o según cómo es que van a proyectar esos ingresos, porque si unos con los intereses es un buen beneficio que le digo a las personas que lo deben aprovechar. Y si eso sí pueden hacer ahorita en el momento, pagarlo una vez, porque si yo lo pagué ahorita, no me lo pueden echar abajo porque yo lo pagué en este momento. ¿Sí? Lo pagué en este momento, entonces eso es lo que les recomiendo que lo puedan hacer. Entonces, quiere decir que si el Estado tenía X billones y con este proceso que ellos no pudieron con todos estos billones, tuvieron que hacer esta emergencia, por lo tanto, donde lleguen a echarlo hacia atrás, otra vez se vuelven en problemas el Estado y de otra forma van a hacer este sistema para volver a recaudar. Es un problema, un conflicto trascendental. Pero yo tenía para el doctor Ancísar Tobar Herrera una pregunta ocasional, discreta, mínima. Colombia es un país de azar y suerte. Hablamos de las ganancias ocasionales, como las rifas, como las loterías, como el chance, como todo lo demás. Tiene un gravamen grande. En el caso de las ganancias ocasionales, ¿cómo va a afectar para el fisco nacional ese tratamiento de los impuestos? Bueno, por lo tanto, por lo pronto en la ley 1474 no afectó, pero entonces ellos le hicieron un cambio de la ganancia ocasional que lo incrementaron también, que viene de años anteriores, donde, como dicen don Fabio, por una ganancia ocasional, que fue algo que me gané una lotería, que me gané una rifa, entonces debo pagar, o por lo menos también como yo le digo a la gente y a veces no le entienden a uno, y yo tengo un predio que vale 500 millones, yo lo tengo, se lo regalo a don Fabio, se lo dono, eso es una donación, por lo tanto, dentro de eso también hay una parte que llaman exenciones de impuestos o una parte que no es grabada, por lo tanto le digo, tengo que ir donde el notario y le digo, bueno notario, me da el favor, este predio ¿cuánto vale? Por avalúo catastral puede valer 500, pero por valor comercial más o menos 800, más o menos lo que tiene que hacer el notario es hacer esta medida, pero la persona que recibe no sabe que tiene que pagar un impuesto del año siguiente, pero hay una parte que no está grabada, pero él tiene que pagar su impuesto cuando reciba ese bien, pues hay que tiene que pensar, lo recibo, pues yo digo, pues algo regalado, pues para mí es algo bueno, pero tengo que realizar un impuesto para pagar el año siguiente, que eso es lo que la gente no entiende. Entonces, con estas ganancias ocasionales, como dicen, pues a mí me parece que es buena medida cuando la persona quiere salir de su capital, que lo entrega a otra persona. Entonces, yo no sigo declarando renta, pero la persona que lo recibe es la que tiene que hacerse cargo de ese impuesto. Toda pregunta que la gente deba hacerse o quiera hacerse en materia tributaria, el consultorio supremo de esa pregunta es el doctor Ancísar Tobar Herrera. Es un invitado familiar, como dije desde el principio, a nuestro periódico Ayer y Hoy, a nuestro salón de grabación. Yo creo que es el hombre más autorizado que tenemos en Villeta para el país y para fuera del país. Es el doctor Ancísar Tobar Herrera. En caso de alguna consulta que necesiten sobre este tema o sobre los fines tributarios, con mucho gusto, o en la parte contable, estoy en la calle Cuarta, número 829, frente a la funeraria Aguas de Río Viva, y también el teléfono es el 310-800-9407. Muchas gracias, don Fabio y la señora Leonor. Muchas gracias.